nunca podremos dar por asentado la presencia de Dios. No es el resultado de cantar, la presencia de Dios no es el resultado de leer, la presencia de Dios es el resultado de la comunión, de una vida de entrega, de una vida de continuidad en su presencia. Y ese es el resultado de buscar a aquel que vive y reina por siempre. La ocasión anterior compartí acerca de el Espíritu Santo y cómo deliberadamente en ocasiones nosotros lo entristecemos. Porque tú y yo sabemos lo que debemos hacer, pero aún así optamos por generar un dolor, un conflicto, porque solo puedes herir a quien te ama. Solo puedes herir a quien amas. Pero no puedes herir a quien no te ama ni a quien no amas. Y nuestra vida cristiana entonces es el resultado de un nuevo nacimiento. No es levantar la mano y decir sí, Señor. No es un decisionismo. La vida cristiana inicia cuando verdaderamente reconocemos quién es Jesús, lo que nosotros necesitamos de Él, y es entonces cuando en esa genuina acción de arrepentimiento, de entrega total e incondicional, viene esa condición donde nacer de nuevo se convierte en una evidencia palpable de tener una vida nueva. No es el cristianismo una serie de regulaciones, de asistencias a la iglesia, ni aún de servir dentro de las instalaciones de un lugar. La vida cristiana es relación, comunión, intimidad con Dios. Es cada día ir reflejando el carácter de Cristo. Cada día es depender menos de la antigua naturaleza y ser fortalecidos, nutridos con la nueva. La vida cristiana es una evidencia contundente porque tiene una línea definida, lo que éramos con lo que somos. Y habrá otra línea después, la cual dirá cómo fuimos conocidos y cuándo un día estaremos con aquel que nos llamó para vivir en su presencia. Y esta noche es importante tocar otro aspecto que nos lleva a una responsabilidad espiritual individual. Porque a veces somos tan cómodos en que, bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposo, no. La vida cristiana es individual. Es un aspecto que debemos recordar siempre. Me acuerdo que los que nos enseñaron la Biblia nos decían, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y esto es importante, porque no puedes depender de la fe de alguien más para decir pertenezco al Señor. Este es el resultado de nuestra comunión. Y mientras buscas en 1 Tesalonicenses capítulo 5, esta es una de las palabras que pocas veces compartimos, pero es vital en el desarrollo, en el crecimiento individual como congregacional. Estamos viviendo en un mundo donde esta naturaleza continúa desempeñándose de acuerdo a las condiciones donde te desenvuelves, en tu vida social, laboral, académica, en tu ámbito de hogar, de relaciones, pero nuestra vida nueva no depende de las prácticas del hombre o de la mujer anterior. Somos llamados a una vida trascendente. Es decir, la vida cristiana no es una condición donde nos estancamos por años. La vida espiritual tiene como propósito un ascenso continuo. Por eso dice la Biblia que el ser interior se renueva, escucha bien, se renueva de día en día. Tú no puedes llegar a ser el mismo el día de mañana. El día de mañana debe haber algo nuevo dentro de ti, un crecimiento, un desarrollo, una perspectiva, una amplitud, una vida más abundante, una fe que trasciende. Esto es lo que espera el Señor de nosotros. Por eso es que la vida del Espíritu nos conduce a otro nivel, a otra esfera, donde nuestros pensamientos no deben ser los mismos de ayer, donde el orden de prioridades determina nuestras acciones y define cómo debemos desenvolvernos. Y este tema es una de las
advertencias más intrigantes para la gran mayoría de cristianos. Verso 19 de 1 Tesalonicenses, Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, no apaguen al Espíritu. Voy a repetirlo. No apaguéis o no apaguen al Espíritu. ¡Qué tremendo! Es decir, Pablo ha advertido en diversas ocasiones cómo debe ser nuestra relación en lo individual, como congregación, con el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo no aprendemos con quién hablamos, con quién tratamos y quién dirige nuestros pasos, entonces tenemos un grave problema. Tenemos que darnos cuenta que la persona que está con nosotros y guía nuestros pasos es el Espíritu Santo. Y tenemos la capacidad de entristecerlo cuando actuamos de manera opuesta a lo establecido en la palabra. La ocasión anterior mencioné que herir es una palabra de amor. Es una palabra que conlleva una relación entre dos, de un amor que es susceptible de herirse, de experimentar una angustia como resultado de un dolor generado por alguien que se ama. Pero esta noche necesito enfatizar que tú y yo también tenemos la capacidad de apagar el Espíritu Santo, no de eliminar. Escucha bien, apagar, no eliminar, para que lo tengas muy claro y no vayas a decir mañana, el pastor predicó que nosotros podemos eliminar. No, puedes apagar las acciones, la conducta, la dirección del Espíritu Santo, más no eliminar al Espíritu Santo. Y es muy distinto cuando tú puedes apagar al Espíritu Santo y tengas el sello. El sello ese no lo vas a perder, pero dejas de ser funcional en la vida espiritual. El sello es señal de pertenencia, de identidad. El sello no te garantiza una vida espiritual abundante. Escúchame bien, por favor. Que tú digas, ¿tengo el sello del Espíritu Santo? Sí. ¿Y en qué? ¿O cómo? ¿Cuál es la trascendencia del sello? Ninguna, más que perteneces a y te da una identidad. Pero es tu responsabilidad desarrollar una relación para alcanzar una estatura, una madurez y un grado de servicio dentro del servicio al Señor. Así que tenemos muchos problemas en los términos que a veces tenemos. Ya tengo el Espíritu Santo, y entonces la llenura, ¿qué es? Wow, tenemos que estudiar, tenemos que buscar la vida del Espíritu. El sello es una cosa, el bautismo del Espíritu Santo es otro, la llenura es otra. Así que tenemos una gran amplitud con los dones, con todo lo que el Espíritu Santo propicia en nosotros. Pero el punto focal donde necesito enfatizar es, ¿tenemos la habilidad, la capacidad para apagar el Espíritu Santo? ¿Acaso somos superiores a Él? ¿Será que el Espíritu Santo está supeditado a nuestra vida? No. Tú no puedes apagar lo que no se ha encendido. Un no nacido de nuevo no puede apagar el Espíritu Santo. Escúchalo bien y subráyalo. Un no nacido de nuevo no puede apagar el Espíritu Santo. Solo alguien que nació de nuevo, que tiene una relación o tuvo una relación con el Espíritu Santo, es quien tiene esa capacidad de ir apagando el Espíritu Santo. Porque herir al Espíritu Santo solo lo puede lograr un cristiano. El mundo puede resistir al Espíritu Santo, es muy distinto. Pero apagar es lo más grave que le puede acontecer a un cristiano por su propia acción, decisión. Y no existe la ignorancia, no existe el pero.
Es un proceso degradante que va ascendiendo para llegar a esa condición. ¿Cómo podremos apagar el Espíritu Santo? ¿Qué significa la palabra apagar? Primero necesito decirte que requerimos entender que tú y yo estamos en una búsqueda continua para desarrollar una vida cristiana, que es la vida espiritual. No la natural, no la que antes teníamos sin Jesús, sino aquella que emerge después de haberle entregado nuestra vida. Hay un cambio dentro de nosotros en cada ámbito, en cada esfera, que está en progreso, en ascenso, en continuidad hacia adelante, avanzando a una estatura, a una búsqueda, una propiciación de lo espiritual en plenitud. Pero cuando nosotros decidimos obstruir al Espíritu Santo, empezamos a iniciar, a sofocar, a extinguir, a apagar paulatinamente ese fuego. Apagar tiene varias connotaciones, pero la primera dentro de las varias que voy a mencionar es la siguiente. Cuando nosotros obstruimos el proceso de edificación en nuestra propia vida, lo que el Espíritu Santo está realizando en cambiar nuestro presente, en hacer de nosotros un modelo cada vez más semejante al de Jesús, porque estamos en proceso de construcción, estamos en proceso de ser nuevas personas y llevarnos de la imperfección a la perfección, y nos está llevando paso a paso por su presencia, su dirección, su intervención. Pero cuando nosotros decididamente anhelamos hacer lo que nuestra voluntad así determina, empieza este proceso de frenar la obra del Espíritu Santo. Y eso es algo que Él respeta, permíteme decirte, porque tu libertad de elección continúa en acción. El Espíritu Santo no va a coartar tu libertad, no va a usurpar tu voluntad, no va a manipular tu voluntad. Él continuará observando el principio de la creación. Dios nos ha dado libertad de elección, pero somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Recuerda eso. Así que, desde el inicio, la Biblia nos ha enseñado que el Espíritu Santo es relacionado con el fuego. La iglesia nació con fuego, recuerdas en capítulo 2 de los Hechos. La iglesia nació con el poder del Espíritu Santo y el fuego ardiendo en ellos. Así que lo que estamos hablando no es el espíritu humano, estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso menciono que solo un nacido de nuevo puede tener el Espíritu dentro de él. Un no creyente resiste al Espíritu Santo, pero un creyente puede herir al Espíritu Santo, pero también puede llegar al punto crítico, dramático, de apagarlo. Y lo que está diciendo aquí es que el fuego siempre tiene cosas interesantes en la vida bíblica. El fuego es consumidor, es decir, consume cada día cuando nos rendimos al Señor todo lo impuro, todo lo que no es compatible con la voluntad de Dios, todo aquello que la naturaleza anterior trató de colocar y aún en ocasiones trata de usurpar un lugar que no le corresponde. El Espíritu Santo con ese fuego va a contrarrestarlo, consumiendo toda adherencia que a nuestra vida inicia la antigua naturaleza por querer tomar un lugar. Y ese fuego también tiene la capacidad de traer luz. Y la luz no es simplemente iluminación, es disipar las tinieblas que nosotros en ocasiones no alcanzamos a disipar. Es abrir nuestro entendimiento para equiparnos, para alcanzar el plan y el propósito de Dios, para ir comprendiendo las verdades escriturales, porque esa es la función del Espíritu Santo en prioridad, porque Él vendrá a enseñar, a revelar las cosas de Jesús. Así que el Espíritu Santo también es ese calor que hace posible en esa íntima comunión habitar con el Señor y experimentar esa cercanía, esa presencia que hace posible esa comunión, como hablábamos hace unos momentos, su presencia.
cuando te deleitas en Él, cuando surge esa relación preciosa que va más allá de un sentimiento, que supera nuestra mente para saber que el eterno y soberano Dios está aquí, ahora con nosotros. Así que el fuego tiene múltiples manifestaciones, pero el fuego del cual Pablo está hablando es uno que está en Levítico capítulo 6, verso 13. Acompáñame para que lo leas. Dale vuelta a tu Biblia casi hasta el inicio. Es el tercer libro de la Biblia. Levítico 6, verso 13. Y eso es lo que estamos hablando. El fuego arderá continuamente. ¿Dónde? En el altar. ¿Qué dice? No se apagará. Es decir, es ese fuego que arde dentro de nosotros. Es como ese fuego del primer amor, que solo aquellos que cambiaron esa vida de un antes a un hoy, a un presente, es ese fuego que arde continuamente, es esa pasión intensa que consume, que solo existe una prioridad, solo existe una mirada, solo existe un pensamiento, solo es una acción prioritaria, estar con el Señor, hablar del Señor y caminar con el Señor. Es ese amor que consume, que conduce a una entrega, a una adoración, donde no existe nadie más. Y esto es lo que está hablando Pablo, que lo que está dentro de nosotros como templos vivos del Espíritu Santo, debemos tener ese fuego ardiendo en nosotros. Y ese fuego, tú y yo somos responsables de permitir que ese fuego continúe o disminuya. Aquí no es si el Señor quiere, déjame decirte. La voluntad de Dios es que tú y yo tengamos un fuego ardiendo dentro de nosotros en todo tiempo. Que ese fuego no disminuya por presiones, por circunstancias, conflictos, adversidades. Ese fuego es algo que permanece interno, que debería ser intocable por las condiciones externas. Porque ese fuego es el amor, la adoración, la comunión, la entrega, pasión y compromiso para estar con Dios. Esto es algo que dentro de ti debe ser como lo más intenso, lo más valioso. De eso estamos hablando, de que ese fervor que un buen día surgió no disminuya ni se estanque. ¿Cuántos cristianos tienen años y años y siguen viviendo en el mismo nivel? Son llamados a un ascenso, escúchame bien. Somos llamados a un ascenso, a no ser los mismos de ayer, a no tener la misma fe de ayer, a no tener el conocimiento de ayer, a no tener la misma oración de ayer. Somos llamados por el Espíritu Santo para ir superando los límites de nuestra vida. Él es quien nos ayuda, Él es quien equipa, Él es quien prepara, Él es quien revela todas las cosas. Y Pablo está hablando entonces acerca de un problema que la iglesia de Tesalónica tenía. Estaban minimizando la vida del Espíritu. Fíjate bien. Estaban menospreciando la vida del Espíritu. Lo opuesto a la iglesia de Corinto, que ellos estaban en una condición de exuberante manifestación de dones y llegando a un extremo donde había abusos. Así que necesitamos entonces tener un balance y aprender lo que Pablo está mencionando, que requerimos mantener nuestro fuego ardiendo. En un momento Timoteo experimentó una debilidad. Y Pablo, como padre espiritual, y eso es algo que necesitamos recordar, un padre espiritual debe tener el valor, la responsabilidad para hablar y decir a sus hijos espirituales cómo están ellos viviendo su circunstancia actual. Y el hijo debe tener la habilidad, la capacidad de entender que el consejo, la exhortación, la reprimenda no es para señalar y condenar, es para construir, para edificar. Y debe tener la capacidad de absorber
un comentario para decir gracias. Por eso el libro de Proverbios dice que si amonestas al sabio, será más sabio. Pero si amonestas a un necio, te odiará. Esa es como resolvemos la crítica, cómo respondemos a la crítica. Y te das cuenta que hay dos polos opuestos. El sabio dice, me duele, pero es necesario hacer cambios y lo hago para ser más sabio. El necio dice, yo así estoy bien, no tienes por qué decirlo, creo que estoy en lo mejor y así me voy a quedar. Tenemos que aprender eso. Así que Pablo está enseñándole a la iglesia de Tesalónica cómo es que su conducta está trascendiendo a un nivel que van en un proceso descendente de ir de lo espiritual a lo natural, como los Gálatas empezaron por el espíritu y estaban terminando en la carne. Así que apagar entonces es empezar a colocar un desdén, empezar a menospreciar la voz del Espíritu Santo. Es no permitir a su voz conducirnos. Empezar a usurpar con nuestra propia voluntad el gobierno de lo que somos. Y empezar también a realizar bajo nuestras propias observaciones, criterios, pensamientos, una vida que aparentemente para nosotros puede ser grata, pero es diametralmente opuesta a la vida del Espíritu. Esto es lo que inicia ir apagando el fuego del Espíritu Santo. Pero también debo decirte algo. La palabra original acerca de apagar está relacionada con el asbesto. Qué importante que tú y yo estudiemos la etimología de las palabras bíblicas. En la prepa había una materia que se llamaba etimologías griegas, que hoy ya las quitaron, pues ¿por qué? Pues cada día parece que mientras más ignorantes los estudiantes sean mejor. Y tristemente esto limita, porque no hay ni una capacidad para hacer una correspondencia, para escribir. Ya no se escribe ahora, se traslada. Y permíteme agregar, aunque no es la clase, pero cuando tú escribes, estás realizando una gran cantidad de funciones cerebrales que están ayudándote a desarrollar todo lo que dentro de ti está. ¿Cuántos escriben? Levante su mano. ¿Cuántos escriben? A mano, a mano. Estamos sabiendo hablando, no a mano. Ok. ¿Ven? Todo lo que yo hago es escrito a mano. Todo lo que hago. Todas mis notas, todos mis apuntes, todo lo que borrador hago es a mano. ¿Qué sucede? La palabra asbesto, como mencioné, esa palabra es un material para inhibir el fuego. Es para impedir, o es decir, para resistir el calor. Y ese asbesto es algo tan útil, tan poderoso, que los vulcanólogos, cuando están cerca de la fuente inmensa del calor, para acercarse a hacer sus estudios, traen trajes de asbesto. Los bomberos, cuando estudiaba, quería ser bombero, y tenías que ver todas esas condicionantes. Para entrar a un fuego tienes que traer un equipo de asbesto, porque el asbesto precisamente repele, rechaza, impide al calor y al fuego penetrar y generar esa fuerza. Eso es lo que significa apagar en griego, el asbesto. Por eso mencioné qué importante es que tú y yo aprendamos la etimología de las palabras bíblicas. No solo es leer, estudiar. Y esto es lo que Pablo está enseñando, que tengamos cuidado, porque nuestra relación con el Espíritu Santo puede irse deteriorando. Y no es un deterioro relacional únicamente, es un deterioro donde ya existe
una condición de cerrar la puerta a aquel que es quien dirige y guía nuestros pasos, quien revela las verdades bíblicas. Por eso es que muchos no alcanzan a comprender las verdades porque han cerrado la puerta. El Espíritu Santo siempre está dispuesto para llevarnos de la ignorancia al conocimiento, de la debilidad a la fortaleza. El Espíritu Santo está ahí para propiciar el carácter de Cristo. Juan 16, tú lo sabes, el Espíritu Santo vino para enseñar, mostrar, redarguir e inducirnos en el camino de la verdad. Pero tenemos la habilidad de ir desligándonos de Él. Y es cuando ves a muchos creyentes que tenían un nivel espiritual, empieza un descenso. Y su vida deja de ser brillante. Sus pensamientos ahora se vuelven mundanos, naturales. Sus palabras son las de el mundo habla. Su visión se perdió, sus prioridades o el orden de prioridades se desvaneció. Eso ahí donde te das cuenta que el fuego se minoró, que se empezó a apagar el fuego. Mencioné que Timoteo por unos momentos tuvo un conflicto y Pablo le tuvo que escribir, lo vas a ver en 1 Timoteo, aviva el fuego, avívalo. Es decir, la responsabilidad individual es mantener ese fuego vivo, no es historia. No podemos vivir del ayer, no podemos decir, yo me acuerdo cuando me convertí, Dios, qué tremendo. Eso fue ayer. ¿Y hoy? Porque la vida del Espíritu nos va a impulsar a hacer de la voluntad de Dios la nuestra. Nos va a ir conduciendo para que nuestra fe se sustente, se fortalezca, pero también va a ir ampliando nuestra capacidad de comprensión de las verdades espirituales y despertar dentro de nosotros esa pasión, esa intensidad para caminar y servir al Señor. En otras palabras, cuando nuestro fuego se extingue, es cuando estamos viviendo de la manera como el mundo vive. Qué interesante. Por lo tanto, es caminar con el Señor. Esto significa que ese fuego debe continuar creciendo. Pero ¿qué sucede? Cuando empezamos a desligarnos de su presencia, perdemos ya lo más valioso, la dirección divina. Usurpamos el lugar del Espíritu Santo para tomar nuestras propias decisiones. Oramos y a veces es mecánicamente, sí tengo que orar, pedir al Señor dirección, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque se vuelve una rutina cristiana cuando el fuego se apaga. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor reprende a la iglesia y dice, yo conozco tus obras, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a perder la pasión, la comunión, la intimidad con el Señor, es una evidencia, una señal que el fuego se está apagando. Y eso es algo individual. En lo individual nosotros estamos hablando, tú y yo, de qué es lo que acontece cuando empezamos a disminuir nuestra frecuencia de comunión, de intimidad, de búsqueda, de asociarnos más con el Señor. Porque el Espíritu Santo continúa despertando el querer como el hacer. Pero llega un momento cuando nosotros lo suprimimos e impedimos que Él continúe ejerciendo su presencia, su autoridad, su voz, su dirección, su consejo. Va a llegar el momento en que nosotros apaguemos ese fuego. El sello lo tendrás, pero el Espíritu Santo ya no estará hablando a tu vida. Es como la conciencia. Las personas pueden al principio escuchar la voz de la conciencia. Y mientras esa conciencia está activa,
hay un impacto para decir es correcto o incorrecto, quizá no lo hice, debí haberlo hecho, pero llega un momento cuando esa conciencia, por voluntad propia de la persona, la clausura, la cierra, y esa conciencia permanece ahí, pero ya no está en operaciones. Así será el Espíritu Santo. Y mira, por decir dos aspectos interesantes, Saúl nunca se dio cuenta cuando el Espíritu Santo se fue de él. Sansón continuó en la misma línea que Saúl, pensando que el Espíritu Santo era una permanente presencia y una posesión permanente. Y nunca se dio cuenta Sansón cuando el Espíritu Santo lo dejó. A veces muchos cristianos ya apagaron el fuego con tal intensidad que por inercia siguen algunas evidencias en días, meses de una vida que fue llena del Espíritu Santo, pero el tiempo pronto va a mostrar la evidencia de que esa vida llegó a la bancarrota. Tengamos cuidado. Tú eres responsable de tu vida espiritual, no es el pastor, no es mi esposa, no es mi papá, es mi responsabilidad. Tú y yo tenemos esa capacidad de apagar el Espíritu Santo. Pero ¿la congregación podrá apagar el Espíritu Santo? Permíteme agregar, sí. Esta advertencia está directamente relacionada con un creyente y con la congregación a la que estamos tocando. Pablo está haciendo una severa advertencia que una congregación puede negar al Espíritu Santo ser quien guíe, conduzca y establezca a la iglesia. Los líderes pueden determinar renunciar a la vida del Espíritu por iniciar a desligarse de la vida espiritual, es decir, donde ya el Espíritu Santo no es la persona, no es su presencia y ya no es su función ministerial dentro de la iglesia. Qué terrible cuando una iglesia decide suprimir al Espíritu Santo y convertir a la inteligencia artificial o a la tecnología en ser el centro vital de operaciones. Hace unos días en Fe y Café mencioné acerca de la idolatría que hoy se tiene al respecto de la inteligencia, de la tecnología. Y puedo decirte que hoy en muchos púlpitos todos son mensajes emanados de la inteligencia artificial. Qué tristeza. Esto simplemente está diciéndonos con toda claridad lo que el Espíritu Santo a través de Pablo estableció. Un buen día. Desde ese tiempo y hasta el día de hoy, la iglesia es responsable de avivar el fuego del Espíritu Santo dentro de la congregación. Pero también la iglesia puede apagar el Espíritu Santo por rechazar la enseñanza, la dirección, los dones, la palabra. Esto es vital. En el verso 20 de 1 Tesalonicenses 5:20 dice algo muy interesante. No menosprecien las profecías. Ese es el contexto real por el cual Pablo está hablando, que la iglesia había cesado de dar oído a la voz del Espíritu Santo. Fíjate bien. Y hoy nos preguntamos, ¿cómo podrá haber dones si no hay el bautismo del Espíritu Santo? Pero ¿cómo habrá bautismo del Espíritu Santo si nadie quiere ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Y cómo va a lograr el Espíritu Santo bautizarlos si no tienen una vida dedicada, separada de todo para que el Espíritu Santo venga y llene sus vasos? ¿Cómo lograrlo? Jesús es cierto, Él dijo, el Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, pero hay requerimientos. El Espíritu Santo va a venir siempre y cuando exista una preparación previa para ese momento. Y podemos leer el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2.
y encontramos las condiciones requeridas para que se pueda preparar el escenario donde en la soberana voluntad del Señor el Espíritu Santo puede venir y bautizar a las personas. Así que la iglesia de Tesalónica estaba minimizando al Espíritu Santo porque es la voz del Espíritu Santo a través de un vaso físico, el compartir el mensaje de aliento, de fortaleza. Lo que dice 1 Corintios 14, recuerda que la profecía es para alentar, exhortar, fortalecer. No es para hablar de un futuro, ay, Dios te va a dar 10 carros, Dios te va a dar millones. No, esa no es una palabra profética, permíteme agregar. Y tengo que ser muy puntual con este punto muy real. No hay danza profética. No hay un canto profético. Escucha bien, por favor, esas son invenciones que han brotado de malas doctrinas, carentes de verdades bíblicas, que es porque al separarnos del Espíritu Santo, que es el maestro quien colocó todo el contenido bíblico, empieza a ver toda esta condición de falsas doctrinas. Porque al apagarse el Espíritu Santo, entonces va a brillar el entendimiento humano. Y van a surgir entonces programas donde hoy están fascinados con el enriquecimiento, donde están atrapados en una tecnología que les hace creer que las cantidades son calidad. Escucha bien. Donde tenemos un problema porque creen que las dinámicas que se generan hoy es el resultado de descubrir algo nuevo, cuando nos damos cuenta que ellos han disminuido los estándares bíblicos por no confiar, esperar y ser guiados por el Espíritu Santo. Es necesario entonces que nosotros nos demos cuenta que vivimos tiempos peligrosos, pero los hacemos más críticos porque nos alejamos de la fuente de revelación, porque le cerramos la puerta a la voz del Espíritu Santo, que es quien viene para ayudarnos a descifrar los enigmas del presente, para conducirnos a un desarrollo, a una madurez, a un crecimiento que nos lleve en un ascenso paso a paso hacia una vida donde servir al Señor se convierte en prioridad en nosotros. Porque una vida dedicada al Señor es una vida de servicio. Y no es un lugar o una posición dentro de un esquema estructural dentro de la iglesia. Es un servicio en todo lugar, en todo tiempo, porque no es una posición, es una decisión de servir al Señor en todo lugar. La iglesia tiene un grave conflicto cuando rechaza la presencia, la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Qué terrible. Y podemos decir, ¿dónde están todas las iglesias que Pablo fundó? Hoy ninguna existe, y todo el lugar que Pablo llenó del Evangelio, hoy los musulmanes lo han tomado. Porque el fuego se apagó. ¿Cómo puede una iglesia también apagar el Espíritu Santo cuando la falsa doctrina se introduce? Cuando la inmoralidad emerge, cuando surgen esas divisiones, cuando empieza lo natural a querer gobernar lo espiritual, cuando las propuestas humanas superan el manual bíblico que tenemos. Y es cuando entonces empieza lo natural hacer tratar de florecer lo que un día fue espiritual, pero tarde o temprano todo va a caerse y a secarse, porque solo el Espíritu es el que da la vida. Tú y yo tenemos una responsabilidad individual: mantener el fuego del Espíritu Santo. No es lo externo lo que impedirá, es lo que internamente en el altar de mi búsqueda, de mi oración, es lo que va a producir ese fuego. Por eso Pablo le dijo, aviva el fuego. No le dijo, ve y busca, ve y encuentra, ve y trata a alguien, ve a ver que te den una palabra profética. No, es dentro de mí donde ese altar
que un buen día ese fuego el Señor lo colocó, es mi responsabilidad permitir que continúe en ascenso. No que se mantenga, sino que va en aumento día con día. Porque a la medida de ese fuego es la medida de nuestra pasión por el Señor. La medida de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida va a determinar el nivel espiritual que tú y yo tenemos. Y ese nivel es ilimitado. Tú vas a determinar dónde quieres estar, porque es en relación con tu hambre y con tu sed espiritual. ¿Qué diferencia? Y aquí es donde necesitamos continuar. Mira, ¿cuánto me falta? Pero 1 Corintios capítulo 14, verso 39. Dale, si traes tu Biblia, al lado derecho. Y lo encontramos rápido. Hoy encontramos condiciones que ya no son normales en la iglesia. Y digo normales porque la vida de la iglesia es la vida del espíritu, no es la vida de las emociones, no es la vida subjetiva, no es la vida del sonido, no es la vida de cantos que hablan para despertar pasiones. La vida del espíritu es esa vida plena que el Señor busca adoradores. Es la vida que se propicia, emanada de la palabra, donde el Espíritu Santo propicia esa calidad de vida. La iglesia de Tesalónica estaba renuente a la manifestación de las palabras de aliento, fortaleza y dirección del Espíritu Santo. Pero en la iglesia de Corinto también tenían un problema grave. Las lenguas parecían para ellos tener un conflicto enorme. Pero fíjate lo que dice, verso 39. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Fíjate, Pablo está declarando implícitamente que es necesario el bautismo del Espíritu Santo para lograr tener esto. Y no tenemos que hacer un curso como diario, hay que hacer un curso, hay que ayunar para que el Espíritu... No, esa es tu responsabilidad. Es individual. No es cuestión de, hermanos, ¿me ayudan? ¿Y por qué a mí no me da el Señor? Porque es algo que tú anhelas. Pablo escribe que debe ser, anhelen los dones. Alguien más no puede anhelarlo por mí. La medida de mi anhelo, de mi búsqueda, de mi comunión con Dios y mi separación de todo contaminante propiciará en el tiempo en que el Señor considere que eso acontezca. La llenura, la presencia del Espíritu Santo. Así que la iglesia de Tesalónica decía no al Espíritu Santo. La iglesia de Corinto abusaba, pero también decían no a hablar en lenguas. Qué extraño. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Así que el que habla en lenguas tiene que hacerlo en silencio porque es para él, a menos que sea una palabra profética. Y la palabra a través de la profecía es la que edifica a la iglesia. Así que cuando nosotros nos abstenemos de los dones, de la presencia del Espíritu Santo, hemos renunciado a tener una mayor continuidad de revelación de la palabra del Señor. Porque el único que puede revelar, instruir, enseñar es el Espíritu Santo. No apaguemos el Espíritu Santo. Somos llamados a invertir más en Él. No es cuestión de si es el común denominador o no. Si la Biblia dice que necesitamos el Espíritu Santo como Jesús lo declaró, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Si está escrito, es ir en contra de lo establecido por Jesús. Es conformarnos al nivel natural. En otras palabras, es determinar vivir a mis intereses antes que los divinos. Es no ajustarme al parámetro divino, es acorde a mi manera de ser y de pensar. Y tú puedes quedarte ahí. Pero el riesgo, ¿cuál es? Que vas a depender de tus recursos, habilidades y talentos y no de los divinos. Tengamos cuidado. ¿Podemos apagar el Espíritu Santo? Sí.
Porque cuando nuestra vida no es recta delante de Dios, ese es el principio del fracaso. Apagar el Espíritu Santo no es eliminarlo. Simplemente Él cesará de hablarte. Cesará de estorbarte. Cesará de aconsejarte. Se abstendrá de donde tú te vas a caer. Qué tremendo. Y no es porque Él no nos ame, es porque hemos decidido impedirle hacer su labor. Apagar es nuestra acción, nuestra decisión. Cada día yo le digo, Señor, ayúdame a vivir como tú esperas, como necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque por años pasas por el desierto, pasas por una vida de crisis y te das cuenta que teniendo lo mejor, lo perdiste simplemente por no hacer lo que debías. ¿Cuántas iglesias en el pasado encontrábamos con un alto índice de espiritualidad, de asistentes, de vidas transformadas, pero cerraron o apagaron ese fuego y se empezó a desvanecer? ¿Y dónde están hoy? No es ir a buscar un avivamiento en un lugar, eso no es lo correcto. El avivamiento no es externo, el avivamiento inicia dentro. Hagamos conciencia. Señor, he estado viviendo sin tomar en cuenta al Espíritu Santo, lo he estado ofendiendo, lastimando. Perdóname, Dios. Pero no quiero llegar al punto crítico donde esté a solas, solo por mi necedad. En el 1 Samuel capítulo 4 vas a encontrar una palabra que Samuel dijo, Icabod, la gloria del Señor ha partido. Eso le pasó a Saúl, eso le pasó a Sansón, eso le pasó a Demas, y puede pasarnos a cualquiera. Icabod, dice, la gloria del Señor ha partido, ha sido traspasada. Cuando el arca fue tomada. El arca es la presencia de Dios. Así que esta noche es tu decisión reiterar, decir, Señor, ayúdame para que ese fuego se mantenga y acreciente. O tú puedes decir, Señor, tú puedes bautizarme con el Espíritu Santo. Tú puedes producir en mí esa pasión para dedicarme a ti, Señor. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos guía a la verdad y nos percatamos de nuestra grave condición cuando, al rechazar la voz del Espíritu Santo, al negar su presencia, no solo al entristecerlo, sino al impedirle realizar esa labor de ir despertando en nosotros cada día una mayor pasión, una entrega, un fuego ardiendo que a pesar de las circunstancias externas no se extingue, sino nos mantiene en calor, nos mantiene en la fuerza, en el fervor, en ese amor que nos conduce hacia ti, Señor. ¿Cuánto necesitamos ese fuego continuar ardiendo, Señor? ¿Cuánto necesitamos esa pasión? Perdónanos, mi Dios, por ofenderte. Perdónanos, mi Dios, por pretender vivir a nuestra manera cuando tenemos al Espíritu Santo y sus ilimitados recursos para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Ayúdanos a superar nuestras circunstancias, a superar, Señor, nuestra pobreza espiritual, a caminar, Señor, en plenitud, a buscar día con día de esa agua viva, Señor, emanada de la fuente eterna que está en Cristo Jesús. Padre, permítenos estar alineados con tu voluntad y ese fuego arda, Señor, con una pasión sana, con una pasión llena de ti,
para discernir entre lo justo de lo injusto, para discernir lo correcto de lo incorrecto, Señor, y caminar en la verdad. Padre, aviva el fuego en mi vida, Señor, en mi familia, en la congregación, Señor, pero inicia en mí, Señor, para no ser el mismo de ayer, para no vivir en un estancamiento espiritual, para no tener una vida rutinaria, Señor, sino antes una vida de milagros, una vida, Señor, abundante, una calidad de vida que supere las circunstancias actuales, una vida que nos permita una amplitud y una perspectiva más clara de la vida cristiana, Señor. Padre, ayúdanos para caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Bendición.